Buenos días, aquí David Ruiz García de la Universidad de Sevilla, junto con mi compañero Andrés Valverde Amador, también de la Universidad de Sevilla, les presentamos esta comunicación, esta ponencia llamada El arte en cuestión, creatividad humana frente a creatividad generada por inteligencia artificial en el ámbito de la docencia y las artes plásticas. Esta comunicación nace a raíz de un experimento, de un ejercicio puesto en marcha en clase, en el ámbito docente, en el curso anterior, en la asignatura de tercero de Publicidad y Relaciones Públicas, contexto artístico de la publicidad. ¿Cuál era nuestra premisa? Pues nuestra premisa era poner en conflicto, en conversación, en diálogo, el concepto inteligencia artificial como un fenómeno que ha irrumpido de una manera incuestionable y que amenaza quizás con cambiarlo todo, con romper y crear un nuevo paradigma, ponerlo en conflicto y hacerlo dialogar con otras formas tradicionales, otras formas a las cuales ha llegado, digamos, se ha incorporado a ellas y pues básicamente amenaza con cambiar. Realmente nos planteamos si la inteligencia artificial puede convivir con otras formas, con otras fórmulas, o realmente lo va a cambiar todo. En términos creativos, nos planteamos si la inteligencia artificial realmente es una herramienta que puede potenciar la creatividad humana, la creatividad entendida como algo consustancial al ser humano, o si por el contrario realmente lo que está haciendo o plantea hacer es pues de alguna forma menoscabar, malograr este sentido creativo, ¿no? Bueno, si verdaderamente eso no una amenaza. Nos hemos fijado en los medios de comunicación, los medios de comunicación tradicionales como grandes contenedores, son como un pegamento social y a la vez contienen en su seno este sentir creativo, este impulso creativo, creemos de una forma muy relevante, es medular en ellos, ¿no? Y dentro de los medios de comunicación tradicionales nos hemos fijado en uno que quizás no está, como planteamos en el texto, en las primeras posiciones en la agenda mental cuando pensamos en medios de comunicación, pero a la vez, de nuevo, contiene la forma más pura de creatividad y nos hemos centrado en el arte y concretamente en el mundo de las artes plásticas. Esta era nuestra premisa. ¿Realmente la inteligencia artificial puede funcionar, puede articularse en combinación con la creatividad consustancial al ser humano, con los recursos que habitualmente utilizamos, o lo que va a hacer es destruirlo todo? Entonces esta era nuestra premisa, y lo que hicimos para ello pues fue, pues como digo, un ejercicio en clase, en una asignatura que además trataba el mundo del arte, en combinación con el mundo de la publicidad, una asignatura de publicidad y relaciones públicas. Lo trataba de una forma muy, creemos también muy interesante, muy panorámica y además también con bastante calado, con bastante profundidad. Entonces, lo que hicimos fue decirle a los alumnos, proponerle a los alumnos un trabajo en el cual ellos tuvieran que combinar, por una parte, el uso de la inteligencia artificial. Ya sabemos, estamos ahora mismo en esta etapa en la que nos estamos intentando hacer, digamos, amigos, ¿no? de la herramienta, explorarla, analizarla, reflexionar sobre ella e intentar llevárnosla a nuestro terreno, ¿no? Es en este momento en el que estamos. Bueno, pues para analizar si realmente la inteligencia artificial es una herramienta que puede llegar a potenciar la creatividad o por el contrario nos encontramos con una verdadera, bueno, pues con una némesis quizás, ¿no? De la propia creatividad. Lo que hicimos fue, como digo, proponerle a los alumnos en esta asignatura que la usaran y que reflexionaran también sobre sus límites. ¿Cómo fue exactamente el desarrollo del trabajo? Pues lo que hicimos fue eh, darles el propósito a los alumnos de ellos tienen que crear un movimiento artístico. Por poner en contexto, estamos hablando de una asignatura en la que se habla de las relaciones, de los vínculos entre publicidad y arte.
Y por supuesto se hace un recorrido sobre la historia del arte, muy, muy somera, muy por encima, superficial, pero realmente si se analiza, se estudia, se trae, ¿no? A nuestros días también se compara con fenómenos actuales, pues, diferentes cuestiones de la historia del arte. Nosotros lo que le planteábamos a los alumnos era que crearan un movimiento artístico. Previamente a esto, ellos mismos, cada uno de los alumnos, debían em, inventarse a sí mismos como artistas, ¿de acuerdo? Una vez creado su propio estilo personal individual, tenían que agruparse en colectivos, crear generaciones, crear colectivos, o como digo, o agrupaciones artísticas, movimientos artísticos, ponerles un nombre, y todo esto tenían que plasmarlo en un manifiesto, o sea, de una forma teórica, y también plasmarlo con una serie con un corpus de obras. Tenían que tener sus propias obras, ¿no? Evidentemente ahí es donde entraba la inteligencia artificial, el uso que debían hacer de la inteligencia artificial, tenían que hacer obras propuestas por ellos mismos, con sus propios recursos artísticos, ¿no? Y por otra parte, utilizando la inteligencia artificial. Esta era la primera fase del trabajo. Les vamos a mostrar rápidamente algunos de los resultados. Por ejemplo, conseguimos un total de, creo que eran 15 grupos. Em, Nos pareció interesante, principalmente, bueno, muchos de ellos, ¿no? La mayoría tenían un gran interés en muchos sentidos, pero hemos escogido dos porque reflejan quizás de una forma más, bueno, pues más completa o panorámica también los resultados, lo que nosotros buscamos, pretendíamos. En este grupo habían varios alumnos que ellos mismos se identificaban, por ejemplo, tenemos por aquí, esta primera alumna se identificaba ella misma como dentro de un grupo o sea, un planteamiento estético artístico que llamaba lo asocial extremo, una corriente principalmente fotográfica, eh, bueno, que era una crítica al individualismo a raíz del COVID. Entonces, ella fue la alumna, planteó diferentes obras. Esta, por ejemplo, es una imagen fotográfica que estaba realizada y editada por la propia alumna. Después utilizó inteligencia artificial, esto es una imagen hecha por inteligencia artificial, y aquí claramente volvemos a ver el uso de la inteligencia artificial. Cada uno de los alumnos al final hacía esto, se identificaba a sí mismo como un tipo de artista y planteaba obras hechas por inteligencia artificial o bien planteadas, o sea, hechas por ellos mismos, ¿no? También imágenes de archivo, que esto también nos ha generado resultados interesantes que planteamos en la discusión. ¿De acuerdo? Esto sería el primer grupo de trabajo. Al final, este grupo de trabajo dio lugar a un colectivo que se llamó el silentismo, con un corpus de obra individual y colectivo. El segundo grupo era un grupo que curiosamente lo que pretendía era cada uno de los artistas hacer una crítica mordaz, incluso con unos tintes cómicos, a la propia inteligencia artificial. Sin embargo, la usaban, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este primer artista, que además se ponían una serie de alias, así también tipo paródico, ¿no? Pues a través de unas imágenes creadas por inteligencia artificial, lo que resaltaba era la imperfección, ¿de acuerdo? Otros artistas utilizaban de nuevo su propio planteamiento, sus propios recursos para crear obras que imitaban a la inteligencia artificial. Entonces había ahí una suerte de crítica desde dentro. Ellos se terminaron denominando los dataclastas. Esta era la primera fase del proyecto. La segunda fase consistía en que los grupos, ya los colectivos artísticos formados, debían versionar la obra de un artista que existe. Jesús Sancho es un artista plástico que además tiene la particularidad de que semanalmente deja una obra en la calle de forma anónima. Entonces, estos grupos debían descubrir la obra de Jesús, que aquí tenemos esta es una obra real del artista, de Jesús Sancho, y a través, o más bien, respetando los principios de sus colectivos recién formados, debían versionar esta obra. Como vemos,
de nuevo utilizaban inteligencia artificial o sus propios recursos. Entonces, esta es una de las versiones sin inteligencia artificial que hizo el silentismo, y aquí tenemos otra versión con inteligencia artificial hecha por el silentismo, respetando, como digo, sus manifiestos, sus propios manifiestos. Aquí nos volvemos a encontrar lo mismo, pero por los data clusters, versión sin inteligencia artificial de los data clusters y con inteligencia artificial de los data clusters. Al final vemos relecturas que creemos que son interesantes, como el respeto a la plasticidad o al concepto se transforma dependiendo si se usa o no inteligencia artificial. En la investigación realizada observamos cómo la línea que separa las creatividades con o sin inteligencia artificial es más fina y más permeable de lo que en principio creemos, porque, es decir, podemos encontrar resultados que con inteligencia artificial son más creativos, tienen más incluso de los artistas que otras versiones sin inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando uno de los artistas, de los alumnos, lo que aporta es una imagen de archivo que no ha creado esa persona, pues entonces consideramos que al menos hay que reflexionar sobre si esto es verdaderamente creativo o no. Sin embargo, hay otras fórmulas en las que sí se utiliza la inteligencia artificial que tienen mucho del artista, de la impronta del artista, porque, por ejemplo, lo que puede hacer es criticarlo, ¿no? El usarlo para criticarlo. También nos encontramos con algunas dificultades con respecto a si primero ellos se imaginaban con artistas y después como colectivo, o al contrario. Y de nuevo, pues como su planteamiento como de las artes como un medio de comunicación, ya empezando por ahí. Cuando hablamos de medios de comunicación, pensamos en medios de comunicación tradicionales, siempre nos vamos a las mismas etiquetas: televisión, radio, prensa, incluso internet, ¿no? El arte, siendo tan, bueno, pues un fenómeno cultural absolutamente sustancial, ¿no? Medular, pues muchas veces digamos que no se traduce como un medio de comunicación, o no se ve como un medio de comunicación en primera instancia. Entonces, también esto vimos que había una cierta dificultad para los alumnos en verlo. Y quizás el elemento más importante que detectamos fue la dificultad para hacer una reflexión crítica sobre lo que estaba ocurriendo. Es decir, vemos que el fenómeno es absolutamente irreversible, o consideramos, lo vemos irreversible, lo vemos además que llega a todos lados, y que las nuevas generaciones están verdaderamente usándolas de una forma, digamos que se está alfabetizando en ello de una forma muy rápida, y hasta tal punto que es difícil identificar cuándo lo usan o cuándo no. Esto les hace a ellos, y creo que nos hace a todos, verdaderamente, bueno, nos hace difícil el ser capaces de ver los límites, las fronteras. Por tanto, una reflexión crítica sobre qué te puede dar, qué te puede ofrecer la inteligencia artificial en términos creativos y qué te quita, es a veces difícil porque no sabemos ni cuándo lo hemos usado, ¿no? De alguna forma sería un poco el resumen. Aún así, creemos que el experimento llegó al final satisfactoriamente. Todos los grupos hicieron su corpus de obra utilizando inteligencia artificial y sin ella. Y sí que existió un debate en clase que, bueno, pues nos permitió acercarnos al fenómeno, eh, a un fenómeno que es verdaderamente imparable y que nos obliga a adaptarnos a nosotros, a los docentes y a los medios de comunicación, que son, pues, grandes implicados. Así que nada, pues con esto les dejo y espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias.